cansado porque acabamos de comer. Espero que eso les sea muy interesante. No es una charla como convencional, en el sentido de que tiene otra perspectiva, pero que no deja de ser fundamento en realidad por lo que se va a decir. Entonces, es una mezcla de varias cositas que hay que tener en mente, particularmente. Entonces, hablemos sobre entornos de datos basables. Es una guía general. La guía simplemente es un grupo de principios para poder tomar ciertas decisiones o criterios para poder hacer las cosas al final. Obviamente contextualizado en el contexto de AWS. Esta es la agenda, vamos a tocar este punto principalmente de forma orgánica. Y si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen al medio, al final, como ustedes quieran. Hay tiempo para todo. Entonces, empecemos por lo más básico y fundamental. Entender un poco el objetivo de todo esto. Cuando uno dice entorno de datos, tiene que entender que es un ecosistema, pero este ecosistema realmente tiene una funcionalidad específica. Si no se cumple esa funcionalidad, no importa lo que hagas, literalmente no se. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de un entorno de datos? Y este texto de Jeffrey Moore dice exactamente lo que pasa cuando no se cumple ese objetivo. Que es, sin poder analizar los datos, literalmente una empresa no sabe ni siquiera en dónde está. No, ni siquiera puede ver el pasado, presente o el futuro. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe en qué lugar está. No sabe si está en el presente, si está en el pasado, si está en la época de las cavernas. No sabe literalmente nada. Entonces, el poder analizar los datos, que es la capacidad o la funcionalidad, mejor dicho, que tiene un entorno de datos, es lo que se debe de cumplir. Entonces, para hacer análisis hay muchas cosas por detrás, en realidad. Y eso se basa directamente en la realidad de la empresa en la que uno se tiene. Temas como los datos, o bueno, las cosas que han estado haciendo actualmente en el análisis. Cada departamento tiene su propia forma de hacer análisis, sus propios entornos para poder hacer análisis, sus propios procesos, métricas para poder definirlo, y obviamente su interacción con otras áreas para poder hacer las cosas. Entonces, poder comprender esa realidad de cómo todos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, logran hacer análisis es bastante crítico para poder lograr la finalidad en sí. Sin eso, no podemos empezar a buscar un punto de inicio. Entonces, esta situación puede ser muy compleja de acuerdo a cómo estos factores combinándose pueden interactuar unos con otros. Por ejemplo, si operaciones hace algo manualmente, puede ser que esté afectando temas de finanzas al equipo financiero, posiblemente, que tenga tal vez un crecimiento mucho más acelerado. Entonces, sí hay una cadena de relación. Y por ende, el hecho mismo de que todo se pueda agilizar es importante. En los entornos de datos pueden hacer eso y Serverless busca garantizar eso realmente. Pero, por sobre todo, el análisis debe de tener ciertas características. Principalmente, se dice que los datos tienen que ser confiables e integrables para poder actuar ser comprendidos. Al final, eso es lo que busca hacer el análisis. Pero el objetivo del entorno es como la parte angular de todo esto, se basa en el hecho de que este contexto debe ser garantizado. Debe de haber la garantía de la confiabilidad y de la capacidad de estar íntegros en todos los momentos de la información. Si lo que ve operaciones es lo mismo que podría haber financiero, desde su propia perspectiva, pero bajo la misma concepción lógica y contextual de la información. Entonces, esa garantía debe ser resguardada siempre por la arquitectura de datos. Entonces, tenemos que saber cómo armamos una arquitectura de datos. Ese es un clásico, lo que hemos hecho Data Warehouse, y se referencia mucho a algunos libros de Bill Emmons, para poder dar un poco más. Se basa principalmente en componentes clave que tienen funciones específicas. Hay cosas como Data Warehouse que conocemos y Data Lake que tienen funciones específicas para poder lograrlo. Y ello, combinado todo junto, buscan poder dar esa garantía al poder garantizar la confiabilidad
e integridad de los datos. Esa es la combinación de esto en la que se logra ello. Ahora, hay diferentes artefactos que componen la imagen anterior. Diferentes. Yo en lo personal, yo los clasifico en 4 tipos. Procesamiento, pipelines, que generalmente conocemos toda la vida. Después están las interacciones, más o menos, si pudiéramos decirlo en 2 patrones, sería orquestamiento y coreografía, para poder realizar las cosas. Y obviamente cada uno tiene sus propios nombres. Después está la gestión de mensajes. Si hemos trabajado con colas, como SQS, o también flujos de datos, como Kinesis Data Stream o Kinesis Stream Video, son ejemplos de poder gestionar ello. Y al final están los almacenamientos. Y regresamos otra vez al tema de Data Lake y Data Web. La combinación de estos artefactos que pueden estar en estas 4 categorías hace que la arquitectura puede ser, 1, gestionable, para poder garantizar la compatibilidad. Y 2, asegura la integridad. Al poder todos enfocarse en la parte específica y saber cómo se interactúan unos con otros, lograr esa compatibilidad. Entonces, ya entendiendo un poco más a alto nivel cómo se puede practicar esa imagen anterior en este grupo, tendríamos que entender un poquito más sobre los artefactos de almacenamiento. ¿Por qué digo específicamente los artefactos de almacenamiento? Si nosotros nos damos cuenta, procesamiento de datos, un ingeniero de datos lo puede ver. Si hablamos de interacción, coreografía, orquestamiento, un ingeniero de datos lo puede ver. Gestión de mensajes, también un ingeniero de datos lo puede ver. ¿Cuál es el punto angular que diferencia tal vez a un ingeniero de datos con un ingeniero de software? Es el almacenamiento. Son específicamente lo que, según dice Iván, más claro que los almacenamientos, aplicaciones de datos como el utiliza. Y si nosotros, ahora vamos a esta imagen, recordamos, Data Lake es una aplicación de datos en realidad. ¿Qué es lo que hace? Diferentes bases de datos, de diferentes formatos, de diferentes para poder tener. Un Data Warehouse es una aplicación de datos integrada, con gestión temporal, con una gran cantidad de datos estructurado, para poder hacer las cosas. Pero la pregunta es, ¿hay algo más? Claro, pues sí. Conocemos al Datamart, tenemos capas de archivamiento, está muy bueno ese test. También tenemos Operational Data Store o ODS, que tal vez es el menos conocido, y el menos conocido todavía de ese es el OpenMart, que es una variante de Datamart, pero con fuente de tipo ODS. Y el Staging Layer, que simplemente es una capa de almacenamiento específicamente para los Binance. Entonces, el entender realmente las aplicaciones de datos tiene un valor particular. ¿Por qué?